Bueno, muchachos, vamos a continuar con la explicación del pantalón. Ahora vamos a trabajar la parte posterior. La parte posterior la trabajamos a partir del delantero, aquí sobre el molde del delantero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo empezamos? En la teoría del libro italiano nos dicen que vamos a marcar AH. Como vamos a continuar aquí con el delantero, A es este punto. Entonces, dicen que de A a H, o sea, hacia la izquierda, dice que marquemos la mitad de AE, o sea que voy a marcar la mitad de esta distancia, donde me dé la mitad más 2, me corro 2 hacia acá. Entonces, hallo la mitad, voy a hacer el posterior con este color para diferenciar. Entonces, hallo la mitad entre AE, o sea, mitad de esta distancia, hallo la mitad y me corro hacia el centro 2 centímetros. Entonces, yo tengo la mitad y me corro 2 centímetros. Acuérdense que yo, como estoy haciendo mitad de escala, todo lo divido en 2. Entonces aquí me dio el punto H. Entonces recuerden que ustedes pueden marcar letras, o si no quieren no las marcan, simplemente hallamos la mitad y corro hacia el centro 2 centímetros. Ahora, en la teoría nos dice que de H a H1 es cuadrar hacia arriba 2 centímetros. O sea, este es el punto H, que me desplace hacia arriba, aquí hacia arriba, 2 centímetros. Entonces, coloco la escuadra sobre esta línea y me desplazo hacia arriba 2 centímetros. Aquí puede ser entre 2 y 3 centímetros. Este es el levante que va a tener el tiro de atrás, como para la cola. Si usted está haciéndole un pantalón a una mujer que tiene bastante cola, entonces podemos subir un poco más esta medida, podemos trabajar 4, 5, porque el volumen de la cola hace que la línea de la cintura en la parte de atrás se baje por el volumen. Entonces es conveniente subir más esta línea. Entonces aquí me dicen que suba 2 centímetros, entonces ustedes pueden subir 2 o 3 si es una cola, digamos que normal. Yo voy a subir 3 centímetros. Listo, entonces me dice que de H a H1, ¿sí? Si estamos marcando, entonces trazamos, ay mamá, si estamos trazando de H a H1, dice que hacia arriba 2 centímetros, pero recordemos que podemos subir entre 2 y 3 centímetros. Ahora nos dicen que de C a C3, este es el punto C. Este es el punto C. Nos dicen que de C a C3 mover hacia la izquierda, o sea, hacia acá, un 24avo de la mitad del contorno de la cadera. Escuchen bien, un 24avo de la mitad del contorno de la cadera. Si la cadera es 96, la mitad es 48. Si la cadera, estoy trabajando con cadera de 96, la mitad sería 48. Dicen un 24avo de la mitad, o sea, de 48. Y un 24avo de 48 son 2 centímetros. Entonces me dicen que de aquí, de este punto hacia adentro, marque esa medida, un 24avo de la mitad del contorno de cadera, que serían 2 centímetros. Pues lo marco. Y ese sería el punto C3. Entonces, ¿qué hice? Desde C entré un 24avo de la mitad del contorno de la cadera. Y ahora este punto lo voy a unir en recta con este H1, o sea, con los 2 o 3 que desplacé. Miren cómo lo voy a hacer. Yo voy a ubicar la regla, voy a trazar el punto desde aquí, derechito hasta acá. Miren, cojo la regla
me ubico en este punto que acabo de hallar y aquí arriba lo ubico bien hasta donde subí los 2 o 3 centímetros. Mira. Listo. 1C3 con H1. Ahora en la teoría nos dicen que de C3 a C4. Entonces, C3 ¿dónde está? Acá. Que desde C3 hasta C4 marque 1/10 del contorno de la cadera. La cadera son 96. 1/10 de 96 sería 9.6, ¿cierto? Entonces, marcaría de aquí hacia allá 1/10 de la cadera. Voy a trazar la línea, a prolongarla. Entonces, desde C3 para acá marco 9.6. Para mí serían 4,8 porque estoy trabajando a mitad de escala. Listo. Y aquí me quedaría el punto C4. Entonces, desde C3, que es este punto que hallé, marco hacia afuera 1/10 del contorno de la cadera. Quiere decir que si estoy trabajando con cadera de 96, 1/10 de 96, o sea 96 dividido en 10, me da 9.6. Marco y aquí hallé el punto C4. Ahora me dicen que L. ¿Qué es L? L es este punto, donde se cruza esta línea diagonal con esta línea horizontal de la altura de la cadera. Este punto es el punto L. ¿Ya? Este punto. ¿Y qué voy a hacer? De L voy a marcar hacia la izquierda, voy a marcar el contorno de cadera. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita porque en la teoría todavía no nos dice que la marquemos. Entonces, dice que de H1 a H2. De H1 a H2 dice extender la línea A1. Esta línea A1 me dicen que la extienda más. Entonces, yo la extiendo. Esto es A1. Entonces, la extendí. Entonces, dice de H1 a H2, extender la línea A1 y marcar, dice, hacia la izquierda 1/4 de la circunferencia de cintura. Entonces acá, desde este punto, voy a marcar, desde aquí voy a marcar sobre esta línea 1/4 de la circunferencia de cintura. Cintura 72, 1/4 18, pero ahí nos dicen 1/4 de la circunferencia de cintura, o sea 18, dice menos 1, o sea 17, más 2 para pinza, es decir que voy a marcar 19. Desde este punto H para acá voy a marcar 19. Entonces marco aquí 19 y tengo el punto H2. Entonces miren, desde H, que fue este punto, hacia acá marco 1/4 de la circunferencia de cintura, o sea 18, menos 1, 17, más 2, 19. Entonces marco 19 centímetros y luego me dicen que de H2 a H3 escuadre hacia arriba 1 centímetro. Entonces me ubico en el punto H2 con mi escuadra sobre la línea, extiendo hacia arriba y escuadro 1 centímetro. Entonces ya saben que yo estoy trabajando a mitad de escala y llegué hasta aquí. Entonces me subí 1 centímetro y aquí marco el punto H3.
estoy aquí en este punto, donde me desplacé, de aquí donde me dio la cintura, cuarta de cintura, menos 1 más 2, ahí me subo 1 centímetro escuadrado. Y ahora dice que de L, ahora sí de L a L1, o sea, desde este punto voy a marcar sobre esta línea una cuarta del contorno de cadera, que son 24. Entonces, desde L hacia acá, marco los 24 del contorno de la cadera. Y ya tengo aquí, y aquí me dicen que marque el punto L1. Ahora, nos dicen que unir con curva el punto H3, L1. Y voy a marcar, voy a hacer la línea de la cintura. Este punto H1 lo voy a unir con H3 en una curva muy suave. Miren. O sea, aquí donde subí los 2 o 3 y aquí donde me dio la cintura menos 1 más 2 y subí 1, ahí, este punto con este en una curva muy suave. Y ahora voy a unir este punto H3 con L1 también en curva suave para empezar a formar el costado. Entonces aquí ya empecé a unir el costado. Ahora nos dicen que en el punto de la rodilla, nosotros aquí, este punto es de D1, este es de 2 y este es de 3. Aquí en la bota, este es F, para los que quieran marcar, no, si usted no quiere marcar, no es necesario. Aquí marca F1 y F2. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que usted en la rodilla, aquí tenemos la rodilla del delantero. Para sacar la rodilla del posterior vamos a correr 1,5 a cada lado para ampliar la rodilla de la parte posterior. 1,5. Entonces, marco 1,5 como estoy a mitad de escala. Y en la rodilla también doy la misma amplitud del 1,5. ¿Qué voy a hacer ahora? Unir en recta. Bota con rodilla, bota con rodilla. Listo. Ahora nos vamos aquí para esta parte. Entonces, lo que nos dicen es que vamos a unir entonces las curvas de una manera pues muy similar al delantero. Entonces, aquí para hacer la de la entrepierna, entonces yo coloco igual que en el delantero la escuadra sobre la línea acá recta, traigo mi curva, la acomodo aquí sobre la escuadra o la regla que tenga acá fija. Miren que yo tengo, esta es la línea, miren la línea de bota, la sostengo, ¿sí? Yo no voy a dejar mover, esta no la voy a dejar mover, la que aquí tengo verde no la voy a dejar mover, coloco la curva, miren que aquí se me metió mucho la curva, entonces la empiezo a bajar, miren, la empiezo a bajar pegada a esta regla verde, hasta que me encuentre con el punto. Mire, ahí, ahora sí retiro esta, sostengo y la trazo. Mire, y acá me queda la entrepierna de la espalda. Ahora vamos a hacer la curva acá del costado. La voy a hacer de la misma manera, voy a colocar la curva acá, la dirijo hacia aquí, miren, yo coloco la curva aquí, y la dirijo como si la fuera a dibujar hasta acá, miren.
pero no la voy a trazar sino como hasta la mitad. Miren cómo tengo la forma, como tengo la curva. Lo que hago es girarla, miren, la mando hacia abajo y coloco aquí. Me voy a bajar un poco más, no la voy a encontrar exacto en este punto, sino que yo me voy a bajar un poco, miren. Miren que yo no llego aquí al punto, sino que paso un poco hacia afuera y finalizo con una curva suave un poco más abajo de la rodilla y aquí me queda mi curva. Aquí no se nos debe formar una curva muy pronunciada, aquí que a veces se hacen una curva así muy pronunciada, porque si no eso nos va a formar una bolsa en el pantalón. Y por último acá nos queda hacer la curva del tiro posterior. Recordemos que esta es la curva del tiro delantero, ¿sí? Esta de acá, la más adentro, que no nos quede tan llana, esta me quedó muy plana, entonces es esta. Y generalmente esa vamos a trazar de este punto, muchachos, desde este punto que es el C3, voy a hacer aquí una diagonal que mide aproximadamente 2 centímetros. Entonces yo trazo aquí una diagonal, así, que mida 2 centímetros, en este caso sería 1 porque estoy trabajando a mitad de escala, y voy a unir el punto L con este punto que acabo de marcar, donde corrí 1 centímetro, y lo voy a traer hasta este punto, o sea, aquí hasta donde finalizó el tiro del delantero, esta curva del delantero. Entonces la acomodo, bueno, esta parece que no me da. Esta curvita no me sirve para trazar esto, lo voy a trazar como en 2 tiempos. Entonces miren, vengo desde acá y trazo la curva. Esta viene desde acá, toda esta curva, la curva café, y llega hasta aquí, hasta el C4. Miren que viene por toda esta que acabo de trazar, hasta aquí, hasta este punto, o sea, todo lo café es el posterior. Entonces miren, tiro, esta es toda la curva del tiro, entrepierna, toda esta es la entrepierna, luego viene bota y todo este es el costado, toda esta parte viene costado y esta la cintura. Entonces miren acá, levanto un poco para que se detalle un poco más. Acuérdense que aquí levantamos 1, aquí levantamos entre 2 y 3 centímetros. ¿Qué nos queda? Marcar las pinzas. Para la pinza del delantero, la pinza del delantero la vamos a marcar sobre esta línea del centro, que es la línea de aplome. Va a ser nuestra línea, esta línea va a ser nuestra línea de hilo de tela, tanto para el delantero como para el posterior. Súper importante que marquen que esa línea quede muy bien marcada. Entonces, para la pinza del delantero, entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí desde esta línea, que va a ser la línea de aplome, hacia lado y lado voy a marcar 1 centímetro, porque dimos 2 para pinza. Hacia lado y lado 1 centímetro. Y hacia abajo voy a marcar 10. Y con una curva suave, aquí con esta curva suave, no vengo aquí a la parte más curva, sino aquí abajo. Donde me dio el largo de la pinza 10 con cada uno de los lados de la pinza. Voy a ir un poquito acá para que ustedes lo observen mejor. Este punto con el lado de la pinza y este punto con el otro lado de la pinza, con una curva suave. Yo no lo voy a hacer con una recta total. Giro la regla hacia el otro lado y marco. Y aquí tenemos la pinza del delantero. Ahora vamos a sacar la pinza del posterior.
Para sacar la pinza del posterior, entonces yo voy a sacar la mitad en la cintura del posterior. Voy a marcarla con el color café. La cintura del posterior es esta, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. Entonces hallo la mitad. Entonces la mitad sería aquí, ¿cierto? Hallo la mitad y ese punto lo voy a escuadrar, pero fíjense cómo lo escuadro. Yo coloco la escuadra sobre la línea de cintura, miren. La coloco sobre la línea de cintura. Miren acá. Esta es la mitad de la cintura posterior. Traigo mi escuadra sobre la línea de la cintura posterior. Y ahí sí escuadro hacia abajo. ¿Cuánto voy a escuadrar? Vamos a escuadrar 14 centímetros. Y voy a marcar hacia lado y lado 1 centímetro. Entonces aquí marco sobre la cintura, marco 1 centímetro para cada lado y hago lo mismo que con el delantero para marcar la pinza con una curva suave. Entonces el vértice de la pinza, con un lado de la pinza volteo la curva y marco el siguiente lado de la pinza, y aquí queda la pinza de la espalda y la pinza del delantero. Entonces, muchachos, los moldes tanto delanteros, o sea, hacemos primero el molde del delantero, ¿cierto? Que es todo lo que está en rojo, y sobre ese mismo hacemos el molde del posterior, que es el que está en café. Entonces, la teoría está en inglés y está en italiano, pero pues con la explicación, y pues creo que el inglés el inglés técnico está sencillo, y con eso vamos practicando el inglés. Y aquí pues yo les he estado explicando exactamente el paso a paso que está en el documento. Y aquí ya terminamos nuestro molde.